Muy buenas amigos, bienvenidos a Occidental Image y hoy a petición de uno de los miembros del canal vamos a hablar aquí de, una de las cintas western, sobre todo de lo que es considerado como el western crepuscular, si es que lo quieres llamar así, llamada El hombre que mató a Liberty Valance, The Man Who Shot Liberty Valance. Producción del año 1962, hecha por, el gran padre, el gran creador del western americano, John Ford, y que protagonizaba uno de sus predilectos y también su tocayo, John Wayne. También en el reparto tenemos a James Stewart, que ahora compartirá prácticamente el rol protagónico, sin no decir que él es el protagonista, porque John Wayne quizá no tiene tantos minutos en pantalla en esta película. Y como curiosidad también tenemos por ahí a Lee Marvin, que años después lo conoceríamos, seguro que la mayoría del público lo recuerda, por su papel de Sentencia, ¿no? Por sus papeles en las películas de la trilogía del dólar de Leone, El bueno, el feo y el malo, etc. Que aquí realmente hace de un secuaz del malo, de Liberty Valance de la película, hace de un secundario prácticamente, tiene poco que hacer en la película, pero lo hace muy bien el hombre. Pues ¿por qué se dice que esta película es de esas obras de culto del cine western, del cine crepuscular? Básicamente porque es de las últimas películas que hizo John Wayne en el tema del western puro, quizá la última, y fue un poco su despedida, ¿no? Su propio reconocimiento de que ese tipo de cine tenía que morir y que necesitaba renovarse la sangre. Es verdad que entonces vendría el spaghetti western, que le daría un nuevo influjo al género, pero ya no sería lo mismo. Y básicamente Ford sabía que ya estas películas no tenían tirada, ¿vale? Del cine western se hicieron muchas películas durante muchos años, en blanco y negro y a color, y sobre todo en Estados Unidos encantaba, ¿no? En general en Occidente, siempre por la preponderancia de Hollywood, han sido bien conocidas, pero ya a inicios de los 60, cuando se hace esta película, el género estaba agonizando, estaba muriendo, porque el público ya no entraban más a ver estas películas, ya no tenían la misma aura, y el rollo, no solo por el western, sino por el propio tono cinematográfico de estas películas, ya no conectaba igual con el público. Y Ford sabía que ya iban a venir otros autores, como Sidney Lumet, como Sergio Leone, que darían un nuevo toque al estilo western, pero ya desde otro prisma, ¿no? Y sobre todo la estilización de la violencia sería distinta. Hace poco comentamos, por ejemplo, hace años comenté, hace poco volví a comentar Grupo Salvaje, ¿no? Que también podríamos considerar como de esas obras de western crepuscular, pero definitivamente con otro estilo. En los 70, sobre todo, esto cambiaría. ¿Y qué decir de John Wayne? Es decir, decir western es decir John Wayne. Es básicamente el héroe americano. Cuando piensas en John Wayne, piensas en un tipo duro, un tipo que no se deja intimidar, un macho de pelo en pecho y con ciertos atisbos que hoy en día seguramente serán tachados de machistas y racistas y retrógrados. Pero ¿qué cojones? Es que ya en su día John Wayne tenía sus detractores, ¿no? De varios aspectos, y no os penséis que los personajes que tenía John Wayne en las películas eran porque se los daban así en el guión. En muchos aspectos él suscribía la propia forma de ser y los propios ideales de los personajes en cuanto al tono idealístico. Pero ya en esta película John Wayne está haciendo de sus últimos trabajos, ya con las botas de vaquero, el revólver en la mano y el sombrero en la cabeza, digamos, ¿no? Porque aquí incluso John Ford desmitifica un poco el western, ¿no? Como que le quita el aura épica, noble, caballerosa, y desnuda un poco sus vergüenzas. Y es un poco como una película como que cede la espada, ¿no? a otro guerrero nuevo, vamos a decirlo así. La película es sencilla. Vemos a un hombre, que es el que interpreta Stewart, que es el gobernador de un estado del sur de Estados Unidos, y que llega a un pueblecito. Se hace cierta expectación, porque claro, ¿qué hace el gobernador visitando ahí? ¿Qué es lo que se le ha perdido? Pues lo vemos que va con su mujer y busca a un hombre, pero le informan que ese hombre ha muerto. Ha muerto, de hecho, recientemente. Y claro, la gente, los periodistas, los de la prensa se preguntan,
¿Y por qué le interesa tanto al gobernador este señor? ¿Quién era este señor? Nadie dice quién era este señor, nadie tiene registro de quién era. Entonces la película es esencialmente el flashback de la historia que cuenta el protagonista sobre lo que vivió. En un pasado, el ahora gobernador no era más que un abogaducho recién licenciado, un hombre de ley, que va por el sur de Estados Unidos buscando pues traer orden. Porque el western siempre al final ha tratado de eso, el salvaje oeste, ¿no? La violencia que había en el salvaje oeste americano, donde bueno, todo el mundo iba armado, ahí tenías que defenderte tú porque los cimientos de Estados Unidos se estaban levantando, la ley no, o sea, no existía el macroestado con tanta policía, tanta ley que hay hoy en día, y bueno, pues cazadores de recompensas y cosas así eran pan de cada día, ¿vale? Y bueno, pues la violencia acampaba a sus anchas si los hombres y las mujeres de bien no hacían valer el orden y la ley. Y bueno, no siempre bastaba con un sheriff. Así que este idealista abogado pues viaja para traer orden, ¿no? Para, no sé, montar una firma de abogados o lo que sea. De repente en medio de la carretera lo asaltan 3 bandidos, a él y a otras personas. El pobre hombre defiende a una pobre mujer a la que están robando sus joyas y, bueno, le meten una paliza que te cagas, ¿vale? Lo dejan morateado por todas partes. Y el hombre que le ha atacado es Liberty Balance, ¿no? Que le mete una somantada de hostia rica. Cuando el hombre llega al poblado todo tullido y la gente de ahí, pues buenamente se hace cargo de él, él, bueno, explica, ¿no? ¿Quién es este Liberty Balance, no? La gente, uy, no, Liberty Balance, no se habla de él aquí. El típico forajido, violento, criminal, ¿no? Que tiene aterrorizado al pueblo con sus 2 secuaces, que son 2 tontos que van con él. Pero claro, él es un hombre de ley y dice que hay que traerle ante la justicia. Bueno, su gozo en un pozo porque de repente se da cuenta que el sheriff es un tío, bueno, cómo se retrata la ley en esta película, es un tío gordo que parece que tiene algún tipo de tara mental, un idiota absoluto, que se comporta como un niño pequeño y que, bueno, huye de Liberty Balance, vamos, está lejos de querer apresarle. Bueno, dice que en el calabozo del pueblo, vamos, el cerrojo ni cierra, ¿no? O sea, es un pueblo tranquilo, pero por culpa de esos 3 vándalos, la gente está aterrorizada. Y entonces, ahí está, el noble John Wayne, que es bueno, pues haciendo su papel de siempre de pistolero indómito, que le advierte que, bueno, él podría acabar con Liberty Balance, pero eso no gusta al personaje de Stewart, que dice que, bueno, que no, que somos hombres civilizados y que no hay que tomarse, vamos, la venganza por nuestra mano, ¿no? No podemos actuar así, matándonos entre nosotros, tiene que prevalecer la ley. Es un hombre idealista. Y bueno, John Wayne se medio ríe de él, pero le dice, está bien, tú sabrás lo que haces, yo no me voy a interponer. Y así avanza un poco la historia, ¿vale? Tampoco voy a alargarlo mucho más. Ahí veremos qué es lo que pasa. Entonces, ¿por qué la película se llama El hombre que mató a Liberty Balance? Pues eso es lo que hay que ver. Creo que es un poco absurdo a estas alturas no spoilear de estas películas tan viejunas, pero bueno, por si acaso alguien no la ha visto y la quiere descubrir, pues no lo hago. La película tiene la típica factura técnica que se llevaba en esos días, el típico estilo de John Ford, aunque es verdad que aquí decididamente decide hacerla en escala de gris, blanco y negro. Yo creo que como para darle un toque un poco más oscuro, un poco más añejo al propio western. Y en esta película, pues lo dicho, destroza incluso algunos tópicos. A John Wayne no lo pone en la película reventando a tiros a indios o a gente todo el rato, al contrario, es una película que no tiene momentos de acción, de hecho, y el, digamos, enfrentamiento final está desprovisto de todo tipo de magia, ¿no? O sea, como que Ford retrata aquí que bueno, ya no hay ninguna vicisitud épica o de grandeza en los grandes enfrentamientos de pistoleros, y un poco como que desnuda el tipo de cine que había estado haciendo esos años, reconociendo un poco que a la gente ya eso no le pegaba de la misma forma. Y John Wayne, ese señor de 1,93 m, que era el True American Hero, pues aquí tiene un papel en el que incluso parece que él se despide de sus propios papeles, especialmente de los que había hecho en el cine de John Ford. En ese sentido es una película interesante, tiene algunos momentos simpáticos que incluso hoy en día no han envejecido mal. Pero vaya, tampoco creo que si no te gusta el western o nunca has entrado en este tipo de cine te vaya a enamorar. Yo creo que hay otras obras visualmente más atractivas, con tramas más simpáticas, porque esto básicamente es
es un brindis al sol, es una despedida, es un poco el sellaje final. Es verdad que John Ford haría 3 o 4 películas más después de esta, pero vamos, El hombre que mató a Liberty Balance es básicamente la película que mató el western clásico de John Ford. Así que bueno, tiene su lugar en la historia por eso. Ahora spoilers. Curioso esta película, yo creo que lo mejor que tiene es el tema de bueno, la dualidad entre Stewart y Ford, perdón, y Wayne, porque Wayne sigue interpretando al vaquero indómito, el hombre que con su pistola todo lo arregla, y el otro es un hombre de palabra, el otro es un hombre que cree en la firmeza de la ley y cree en civilizar básicamente su nación. De hecho, hay un momento al final de la película en el tema de la votación, de las elecciones, de la prensa, que a lo mejor puede parecer un poco metido con calzador, pero bueno, yo creo que Ford en cierta manera mostraba ya esa llegada de la nueva América, de la América del ferrocarril, del crepúsculo del vaquero sobre el caballo, ¿no? Con esa escena. Y lo más llamativo es eso, tenemos la típica escena, ¿no? Del malo llegando al salón, jodiendo a todos. O sea, copia muchas de las escenas que hemos visto siempre en el western, pero las despoja de su... Bueno, sí, de su electricidad, ¿no? De su magia, de su técnica, de su estilo, ¿no? De lo que esperaríamos. Entonces, tiene ese momento en el que al final el abogado tiene que tragarse sus palabras. Es decir, este pacifismo extremo o esta diplomacia extrema, hay gente con la que no sirve. Y bueno, llega el punto en el que Balance le dispara, y él no tiene más remedio que contraatacar y disparar. Ojo, un tío que no ha agarrado un revólver en su vida, que John Wayne en una escena le intenta enseñar y... Vamos, que no hay manera, que el hombre no está hecho para eso. Pero ahí es donde viene el giro, que al final el personaje de John Wayne quema su casa, queda desprovisto de todo, y vemos cómo entrega la gloria, digamos, al personaje de Jon Stewart. ¿Por qué? Porque ahí está la clave de quién mató a Liberty Balance. Te hace creer el director en esta película que cuando Stewart dispara, mata a Liberty Balance. Claro, es un momento muy impactante porque dices, Balance le ha disparado en el brazo bueno, encima tiene que disparar con la mano humana, ese tío no tiene técnica, y aún así como que en el último momento dispara, coño, y acierta. Es verdad que no es una distancia muy grande, pero tela marinera. Y al final descubrimos que de eso nada. Que en secreto el que dispara al malo es John Wayne, que estaba escondido en un callejón y le dispara a traición. Pero lo hace a la vez, y entonces todo el mundo cree, incluso el propio protagonista, que el abogado extranjero es el que ha matado al villano del pueblo, ¿no? Pero John Wayne no dice nada. Es decir, él le hace creer que él ha matado a Liberty Balance. Y además deja que se lleve a la chica, que eso es algo muy llamativo. Es decir, el indómito vaquero, el tío duro del oeste, que es John Wayne, que se tendría que quedar con la chica, a la que siempre le está echando piropos, le dice: estás muy hermosa cuando te enfadas. Y todas esas patochadas. Pues al final deja que sea el abogado el que se vaya con ella. El hombre de palabra, el hombre leído, el instruido, el hombre letrado. Y él cede la gloria de la matanza al villano y de la chica a ese hombre porque yo creo que en algún modo lo respeta, ¿no? A nivel de moral o a nivel de valores. Y es una forma del director de decir que ya los tipos duros como John Wayne ya no pintaban nada en el cine que al gran público le gustaba y había que dejar paso a otro tipo de historias, a otro tipo de personajes y a otro tipo de cine. Es decir, tiene cierto lenguaje metacinematográfico esta película. Y bueno, hay que decirlo, el flashback final con la revelación, cuando el protagonista termina de contar la historia, joder, es muy emotivo. Porque el propio protagonista no es que utilice esa fama indebidamente, sino que al final reconoce que no fue él el hombre que mató a Liberty Balance. Y lo dice abiertamente, sin importarle lo que pueda afectar a su reputación. Porque sabe que lo convirtió en el hombre que es no ha sido solamente su pericia personal, sino que reconoce a su amigo que fue el que le dio el valor o que le dio el empuje, el arrojo para hacer lo que hizo, todo lo que ha conseguido. Y es la forma, digamos, en la que John Ford
despide en este western su propio estilo y pues prácticamente que finiquita su carrera. No es de mis predilectas en el western, sencillamente porque ya sabéis que soy muy fan del spaghetti western y bueno, creo que hay otras películas de John Ford y de John Wayne que son más interesantes, pero bueno, obviamente como pieza histórica del fin de una etapa, pues vamos a decir que sí, es una película muy interesante y muy importante. En fin, no hay mucho más que decir. Larga vida a John Ford y al western clásico. Si os ha gustado la reseña ya sabéis, dadle like, compartid el vídeo, suscribiros si no lo habíais hecho, comentad el vídeo también para ayudar a posicionar el vídeo y que también YouTube os recomiende siempre mis vídeos cada vez que publique algo nuevo. Y recordad que si queréis apoyar el canal, pedir alguna reseña y acceder a ventajas exclusivas, pues tenéis aquí abajo el botón de unirse, el link a Patreon o el link a PayPal. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.